compromisos ya. 9:46, exactamente en 13 horas y 14 minutos, el presidente Gustavo Petro estará sentado en el Salón Oval, en la oficina oval, allí en la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump. No acceso a prensa. No, señora. No habrá rueda de prensa posterior, que normalmente pasa una rueda de prensa cuando las relaciones están en su mejor momento y cuando hay todo buen ambiente, sale muy cuando tranquilo, todo está perfecto. A veces hay rueda de prensa entre ambos presidentes. Y es que acá sería un poquito complicado, Silvia, porque estamos hablando de dos presidentes que les gusta ser muy mediáticos, entonces tener al frente a los periodistas o durante la reunión creo que podría ser un poquito complicado de manejar cuando los dos quieren estar allí llamando no solamente la atención, sino dando esas declaraciones. Pero si ustedes están preguntando si hay buen o no tan buen ambiente y disposición de parte de los presidentes, Donald Trump habló sí, más temprano, echándole flores sí al presidente Gustavo Petro, pero también una puya. Digamos, esto es como una especie de zanahoria garrote, porque dice, sí, el presidente Gustavo Petro es un buen hombre, pero es que cambió de actitud después del 3 de febrero, de enero. Es decir, se asustó un poquito con lo de Venezuela. Exactamente, como que como quien no quiere la cosa, lo que Trump dice es, después del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro y lo que pasó en Venezuela, cambio total de actitud del presidente de Colombia. Es decir, funcionó al menos para este caso de Colombia, al menos en esa tensión que tenía, toda la intervención que hizo allí en Caracas Donald Trump. Para todos los efectos, esto fue lo que dijo. He's been very nice over the last month or two. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So, I look forward to seeing him. He's coming in. We're going to be talking about drugs because tremendous amounts of drugs come out of his country. Dice el presidente Donald Trump que van a hablar de drogas por la cantidad tremenda de drogas que llegan desde su país, en referencia por supuesto a Colombia. Dice que el presidente Gustavo Petro pues ha cambiado su actitud y ha sido amable, sí, en el último mes o en los últimos dos. Dice que sin duda era bastante crítico, pero después de la incursión de Venezuela su actitud cambió, que es amable y que tiene, por supuesto, que está esperando poder encontrarse con él, hablar con él y sobre todo tratar ese tema de las drogas, que es lo que más le importa hoy a Estados Unidos. Allí continúa entonces esa posición de Donald Trump, anticipando no solamente del tema que hablamos incluso más temprano con la exministra de Justicia, sino también que hay buena, digamos, relación o disposición de escucha. Disposición. Exactamente, que cambia un poco, incluso varias personas hacen el paralelo de lo que significó la llamada primero con Nicolás Maduro, luego la llamada con el presidente Gustavo Petro, porque recordemos, cuando terminó la llamada con Nicolás Maduro, Donald Trump no se refería mucho y solamente decía que era una persona con la que no se podía tratar. Caso contrario a lo que ocurrió con la llamada con el presidente Gustavo Petro, que de una vez se confirmó un encuentro en la Casa Blanca. Esa apertura del diálogo es muy importante mantenerla, sobre todo para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Una reunión corta, 30 minutos, entran el presidente Gustavo Petro, un traductor, la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. Vamos justamente a la capital política de Estados Unidos. Allí está Caterina Ávila. Terminó en Washington el primer día del presidente Gustavo Petro y aunque no estaba contemplado en la agenda oficial, el mandatario sostuvo reuniones con su familia, conoció a su nieta Maile Petro, hija de Andrés Petro, y también tuvo reuniones con abogados, entre ellos su defensor, tras haber sido incluido en la lista Clinton, quien lo acompañó como invitado especial en su comitiva. Pues lo que sí estaba en la agenda fue una reunión de coordinación interna que se realizó en la embajada, en la residencia del embajador Daniel García Peña, y al término de esta, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador entregaron detalles del encuentro que sostendrá el presidente Gustavo Petro mañana a las 11 de la mañana en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump. Una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, siempre hay impredecibles, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras de que efectivamente estamos ante un encuentro de dos jefes de Estado
El presidente Gustavo Petro llegará entonces con cifras concretas sobre lucha contra las drogas. Ese es el principal reparo de Estados Unidos con Colombia y por eso toda la comitiva está enfocada con la Dirección de Sustitución de Cultivos, con el director de la DNI, con el ministro de Defensa en demostrar lo que consideran resultados en ese sentido. El ministro Pedro Sánchez también habló al respecto. Cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Es más, el presidente ha tomado decisiones muy fuertes, incluso empleando bombardeos. 13 de ellos se han ejecutado durante este gobierno y fueron neutralizados, solamente hablando de esos bombardeos, a 84 integrantes de esos grupos, con 0 daño colateral. Y si hablamos de combates, cada 20 horas tenemos un combate en Colombia. A la reunión en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro lo acompañará su canciller Rosa Villavicencio y también el embajador Daniel García Peña. Recordemos que ni el mandatario ni su canciller hablan inglés y por eso también habrá un intérprete que permita la comunicación. La canciller Rosa Villavicencio precisamente habló de las expectativas que tiene el gobierno nacional con este encuentro. Nosotros estamos muy positivos. Hay, a partir del diálogo que se ha tenido para hacer todos los preparativos, la logística, las temáticas, pues estamos, como les digo, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región. La reunión se dará mañana sobre las 11 de la mañana y será completamente privada. Solo los mandatarios y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Colombia. En la tarde se espera que haya una declaración del presidente Gustavo Petro sobre un balance de esta reunión. Gracias, Catherine, allí enviada especial a Estados Unidos. Pero para entender qué significa esta reunión y los retos que vienen a la hora de solucionar las tensiones entre ambos países, saludamos hasta ahora a nuestra analista internacional Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la reunión mañana entre el presidente Petro y el presidente Trump. Una reunión que se da luego de un año de muchas turbulencias, por ponerlo de alguna manera. Y la primera de estas se dio muy al inicio del presidente Trump en su segundo mandato, con su política de deportados. Aquí el presidente Petro, recordemos que dijo, no va a recibir los deportados colombianos en las situaciones que el gobierno americano los quería enviar. Y esto generó una tensión muy alta. Hubo hasta amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos a Colombia. Días complicados, se resolvió sí, pero la relación quedó bastante tensionada. Hablando de aranceles, vinieron luego varias amenazas de aranceles altos y luego, hacia mediados de año, el gobierno americano retiró su embajador, mandándolo a consultas a Washington. Esto se da cuando un gobierno está muy descontento con las políticas del otro, cuando quiere mostrar su desacuerdo, realmente una molestia grande. Y pasó no una, sino 3 veces. Las otras 2 fue Colombia, pero hubo molestias, ha habido tensiones. Recordemos cuando el presidente Trump fue a Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y terminó con un megáfono instando a los soldados americanos a que se rebelasen en contra de su comandante en jefe, el presidente Trump. Esto le valió el retiro de la visa al presidente Petro, una relación que cada vez iba siendo más y más tensionante. Vino luego la inclusión del presidente y varios de sus personajes en el círculo cercano en la lista Clinton. Todo esto ha generado una situación muy confusa para el país, muy compleja. Y a principios de año, lo sucedido en Venezuela llevó esto a un punto máximo de tensión. Pero luego de una famosa llamada entre los dos hace un mes, se van a reunir mañana. Y aquí hay varios temas que están en la agenda, sobre todo el presidente Trump, el dueño de casa y quien ha marcado la agenda. Él piensa cumplir sus promesas de campaña. 1, en el tema de narcotráfico. 84% de la cocaína que entra a Estados Unidos viene de Colombia. Procede de acá, si bien no toda origina en Colombia, procede de Colombia. Esto genera la muerte de más de 100,000 personas al año en Estados Unidos, una cifra que ha aumentado en 30% en los últimos 5 años, algo que no tiene contento al presidente Trump. Él quiere ver resultados ahí y para eso va a exigir mayor erradicación
menos cultivos y algo frente a las rutas de transporte de las rutas hacia Estados Unidos que las controlan el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo. Va a pedir resultados en contra de ellos. También está muy importante el tema de Venezuela. Él quiere que se alineen los países detrás de él y para él es importante que Colombia y su frontera, que son claves en Venezuela, se alineen con los intereses del presidente Trump. Una reunión a puerta cerrada, es decir, sin intervención de los medios de comunicación, no puede haber grandes discursos y muy corta en tiempo. Habrá que ver si esto se respeta, qué surge y recordemos, el dueño de casa es Trump y 2, para evitar una reunión como la de Zelensky en la que se retiró el presidente de Ucrania desairado y regañado, hay que dejar los temas personales